Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a hacer estos lindos granny square en forma de luna. Estos también fueron a petición de una de las suscriptoras. Voy a dejar su comentario en un momento. Y los vamos a estar tejiendo parecido al granny square que hicimos con una estrella. Van a ser con los mismos colores y más o menos el mismo tamaño. Así los pueden utilizar a juego. De 3 milímetros de grosor, es bien finito. Pueden utilizar uno más ancho si así lo prefieren. Aparte de eso tenemos acá estos 3 colores de hilo. Mírenlo acá, miden aproximadamente 2 milímetros. Voy a girar acá 1 y 2 veces. Y comienzo aquí mismo con una cadenita de 3. 1, 2, 3. Que equivale a mi primer punto alto. Ahora voy a hacer un total de 16 puntos altos. Tomo lazada, paso por el anillo, traigo hilo. Tengo 3, tomo hilo, paso por 2, tomo hilo y paso por 2. Y esto es lo que voy a repetir. Estos son puntos altos o punto vareta. Y voy a seguir acá hasta tener un total de 16. Si no sabes hacer los puntos básicos, te voy a dejar acá arribita en la i desplegable una serie de videos cortos donde te explico cómo realizarlo más despacio. Muy bien, ya tengo acá los 16 puntos altos más las cadenas, un total de 17. En este momento voy a cerrar el anillo. Como es un anillo mágico doble, voy a cerrarlo por etapas. Voy a jalar acá y ese que se cerró primero, ese que voy a estirar. Vamos a estirar acá. Y ahora cierro ese. Ya nos queda cerrado el anillo. Muy bien, vamos a hacer un cambio de color. Acá sobre las 3 cadenas voy a pinchar como si fuera a hacer un punto deslizado, pero lo voy a hacer con el nuevo color, que en este caso va a ser el amarillo. Muy bien, voy a sujetar con una cadenita. Me salto ese espacio y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y voy a ir escondiendo estos sobrantes de hilo. Paso acá. Ya tengo un punto bajo. En el siguiente espacio voy a hacer un aumento de medio punto alto. Entonces tomo lazada, paso por el siguiente punto. Traigo hilo, tengo 3 y voy a cerrarlos todos juntos. Haciendo así un medio punto alto. En el mismo espacio voy a hacer un segundo medio punto alto. En el siguiente espacio voy a hacer un aumento de punto alto y lo voy a repetir en 2 espacios. Entonces en los siguientes 2 van a ser aumento de punto alto. Tomo lazada, vamos a hacer un punto alto, mismo espacio, otro punto alto. Y en el siguiente voy a repetir lo mismo, otro aumento de punto alto. 1 y 2. Muy bien, en el siguiente espacio voy a hacer punto triple. Y voy a hacer 3 en el mismo espacio. Entonces voy a hacer 3 puntos triples juntos. Entonces para el punto triple tomo 1, 2 lazadas. Paso por el anillo, traigo hilo. Tengo acá 4, 1, 2, 3, 4. Y voy a pasar de 2 en 2. Tomo y paso por 1 y por 2. Tomo, paso por 1 y por 2. Y tomo y paso por 1 y por 2. Ese sería el punto triple. Voy a cortar acá este hilo que ya no lo estamos utilizando. Y vamos a continuar. En ese mismo espacio voy a hacer 2 puntos triples más. Entonces repito, 1, 2 lazadas, paso por el anillo, paso por 1 y por 2, por 1 y por 2, por 1 y por 2. Ya tengo 2, vamos a hacer un tercero, mismo espacio. Muy bien, vamos a hacer los 2 aumentos de punto alto. Tengo 1
2. Otro aumento de punto alto. Tengo 1 y 2. Ahora un aumento de medio punto alto. Un medio punto y un segundo medio punto alto. Y por último un punto bajo. Y aquí tendríamos lo que sería la lunita. Se lo voy a repetir otra vez. Tenemos acá punto bajo, aumento de medio punto alto, 2 aumentos de punto alto, 3 puntos triples juntos, 2 aumentos de punto alto, un aumento de medio punto alto y un punto bajo. Ya para terminar acá podemos cortar acá el hilo. Voy a estirar y lo podemos pasar acá por el siguiente. Vamos a pasarlo hacia atrás. Y ese después, cuando vayamos tejiendo la siguiente vuelta, va a quedar oculto. Y hicimos acá una cadenita. Miren, acá está el punto bajo y acá la cadenita. Ahí es que vamos a insertar el color. 3 cadenitas que equivalen a nuestro primer punto alto. Y en ese mismo espacio voy a hacer un segundo punto alto. Tengo las cadenas más un punto alto. Separo con 2 cadenitas y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más. Tengo 1 y 2. Y esta sería mi primera esquina. Ok, vamos a hacer un punto alto en el siguiente. Acá, un punto alto. En los siguientes 3 vamos a hacer medios puntos altos. Entonces, un medio punto alto, siguiente, un medio punto alto, siguiente, un medio punto alto. 3 en total. Siguiente, un punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Ahora va a tocar acá una esquina. Entonces en el siguiente punto voy a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas, mismo espacio, 2 puntos altos más. 1 y 2. Y sigo repitiendo. Ahora voy a hacer punto alto, 3 medios puntos altos, punto alto. Y repito esquina y así toda la vuelta. Muy bien, hemos llegado acá al final de la vuelta. Miren acá cómo queda. Y sobre la tercera cadenita acá vamos a hacer punto deslizado. Sobre la tercera cadena deslizamos. Muy bien, y vamos a ir a la siguiente vuelta. Pueden utilizar el mismo color o cambiar si así lo prefieren. Yo voy a seguir utilizando el mismo, entonces voy a subir ahí mismo con 3 cadenitas que equivalen a un punto alto. Y es que en esta vuelta va a ser como una vuelta de granny sólido. Simplemente vamos a hacer puntos altos en cada punto. Y en las esquinas vamos a repetir 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Entonces acá va punto alto. Siguiente voy a hacer un punto alto. Y al llegar a la esquina voy a hacer el aumento. Entonces tengo 1 y 2. 2 cadenitas. Y en el mismo espacio 2 puntos altos más. Muy bien. Y ahora voy a repetir acá punto alto por cada espacio. Tengo 1. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Y así toda esta vuelta. Acá puntos altos y en las esquinas el aumento. Miren acá. Quedan 9 puntos altos acá en los lados. Sin contar los aumentos. Miren acá cómo nos queda el granny. Y vamos a repetir lo mismo en las vueltas que queramos. Simplemente esta última vuelta la podemos repetir por el ancho que queramos. Yo en mi caso solamente quiero una vuelta más y la voy a cambiar de color a color blanco para hacerle como terminación al borde. Entonces le íbamos a hacer aquí, miren, por ejemplo, esta última vuelta, en este caso, yo la hice en punto alto. Miren cómo queda más grueso.
Y en esta la hice medio punto alto. Entonces, dependiendo del resultado que ustedes quieran, van a usar o punto alto o medio punto alto. ¿Okay? Una cadenita. Y voy a empezar a trabajar en medio punto alto. 1, 2, 2 cadenitas y 2 medios puntos altos. Y voy a repetir medio punto alto acá todo el borde. Y es lo mismo. En los lados medios puntos altos y en las esquinas aumentos. Así quedaría el final de esta vuelta. Ya lo que voy a hacer es que voy a hacer punto deslizado acá sobre el primero. Voy a cortar un trocito de hilo y lo voy a esconder con ayuda de una aguja lanera. Y listo, miren qué bonito queda el granny. Acá en total me quedó a mí de casi unos 9 centímetros, sí, 9 centímetros. Este es el mismo tamaño que tiene la estrella, entonces pueden usarlos a juego. Nada, espero que este tutorial les haya gustado, que hayan podido entenderlo. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar abajito en los comentarios. Igual si les resultó fácil de seguir, también me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Me encanta leer qué les parecieron los tutoriales. Cualquier sugerencia también que tienen las tomo muy en cuenta, entonces también la pueden dejar allá abajito en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!